Hola, ¿qué tal? Buenos días, noches, tardes, depende a la hora que estén viendo. Aquí está un poquito el frío en Puebla, no ha dejado de llover. Pero bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Hoy vamos a platicar algo que a veces como ingenieros civiles o arquitectos no tomamos en cuenta, que es el tema de la maquinaria, ¿no? Por eso es que tenemos como invitado hoy al arquitecto Israel. Hola, Arqui, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Hay mucho gusto en conocerte después de ciertos inconvenientes apenas. Pude llegar apenas. Pero acá estamos, que es lo importante. Y cuéntanos, Arqui, ¿quién eres para los que no te conocen? ¿De dónde saliste? ¿Para dónde vas? ¿Cómo te encontramos en redes? Mira, mi nombre es Israel Sánchez Ramírez. Vengo por parte de la empresa constructora Pontasa. Nosotros nos dedicamos a lo que es el arrendamiento de maquinaria pesada. Ese es nuestro fuerte como tal. Ok. Pues yo vengo aquí de Puebla. Prácticamente esto ha sido un poco de lo familiar y pues nada, uno intenta meterse y abriéndose su propio camino. Como no, así que lo van empujando a Claro. costa de... Y por ejemplo, Arqui, platícanos, tú, bueno, ya que llevas aquí un rato en este emprendimiento de las máquinas. Perdón, evitar tocar mucho el micrófono. Ah, sí. Perdón. Se Ok. escucha así. Sí, Arqui, tú platícanos que estás ya más metido aquí en el tema de la maquinaria. ¿Sí has visto que como ingenieros civiles y arquitectos conocemos esta área o ves que es un nicho de oportunidad para las personas? Fíjate que de cierta manera a veces los arquitectos e ingenieros no saben de a ciencia cierta lo que lleva la máquina, ¿no? Me ha tocado ver ahorita justamente en una explanada una arquitecta pues no tenía conocimiento, la metieron en terracería y pues como que se frustraba de cierto modo porque no sabía cómo qué maquinaria meter, en qué momento meterla, porque pues de cierta manera como ingeniero has visto que lleva cierta compactación, ¿no? Claro. Entonces se va apoyando de los operadores y créeme que es una cadenita porque los operadores pues de cierta manera se encariñan con las arquitectas, con los Sí. arquitectos y les echan la mano, porque fíjate que también me ha tocado que hay ingenieros, ingenieras, arquitectos o arquitectas que no les caen bien los operadores y les hacen la vida imposible. Créeme que sí lo he visto mucho y a veces les digo así como a los trabajadores de que no que lo aguanten y lo soporten, pero sí que lo toleren de cierta forma, porque al final de todo es en beneficio de, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Y ahora sí que vámonos hasta el principio. ¿Cómo nace este emprendimiento de la maquinaria pesada? Fíjate que nace en el 2010 por mi abuelo. Él empezó aquí en Puebla justamente con la idea de... Empezó con un arretrito, vaya. Empezó con un arretrito, lo que le llamamos nosotros almacenes, que Ok. vienen los agregados, que es lo más importante en una construcción. Y de ahí fue desencadenando que pues, una excavadora, una moto, otras retros, camiones. Y fíjate que lo que cuenta la historia de mi familia es que él fue el fuerte aquí en Puebla en Ok. las minas, lo que es la arena. Y Ok. desde ahí estamos hablando que empieza a correr el tiempo y empieza a hacer la historia. Vaya, hemos estado en proyectos importantes como el gasoducto de Morelos, en el Tren Maya, nos hablaron para el derrumbe de las cumbres de Matrata, que fue Ok. una obra de emergencia. Entonces sí hemos estado en ciertos puntos y ciertas obras que pues nos han dado un poco más de renombre. Ok, ¿y cómo es llevar una empresa? Porque lo que me comentas es de familia, ¿no? Desde el abuelo, ¿cómo ha sido el paso de generación en generación y qué retos implica? O sea, no es lo mismo trabajar con la familia a trabajar con otras personas, ¿no? ¿Qué cosas buenas y malas has visto tú en este proceso? Fíjate que las cosas buenas siempre son los aprendizajes que te da ahora sí prácticamente, que al menos a mí me dio mi abuelo, ¿no? De cierta manera nosotros, o al menos yo no he hecho que me trate como familiar, siempre ha sido como, pues, ahora sí que lo laboral es lo laboral y lo familiar es lo familiar, ¿no? Ok. En este punto es que mi abuelo me empiece a enseñar la operación de maquinaria, más que nada para que, pues, te voy a ser sincero, hay operadores mañosos, ¿no? Sí, Que te claro. dicen, no, pues yo lo sé y ya, pues, tú les crees, ¿no? Entonces viene esa parte y empieza el recorrido familiar de que, no, pues te jalan para las obras, ¿no? ¿Sabes qué? Me vas a apoyar en esto, me vas a apoyar en lo otro y tú vas, ¿no? Y es cuando te vas dando cuenta el hecho de que lo importante que es una máquina, desde el mantenimiento, desde sus cuidados, desde servicios preventivos, que es lo que hace, para que exactamente dure más el equipo, ¿no? Claro, O sea, finalmente, si no le pones la atención requerida a un equipo, todo se va. Es como lo mismo hasta en las obras, ¿no? Si no le pones la atención, hacen lo que quieren. claro. Entonces, ha sido un paso muy importante y es lo que me gusta a mí. O sea, lo veo desde mi abuelo, mi mamá, incluso mis tíos, cómo se meten tanto. Y ahí veo, en lo personal también he visto personas que no se meten tanto. O sea, las Ok. tienen y es como de que se vayan, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y cuál fue como el contacto que tuviste con una maquinaria?
Sí recuerdas cuando eras niño o más adolescente, o cuál fue el primer contacto en donde tú tengas así algún buen recuerdo. Fíjate que fue por ahí del 2011 que mi abuelo me metió a una retroexcavadora, a una New Holland, me acuerdo todo el modelo. Me dice, súbete. Entonces llega el momento donde pues uno no sabe, ¿no? Como niño te llama mucho la atención el hecho Claro. de que pues es una máquina, lo ves como, pues como un juego, ¿no? Más que nada. Entonces sí me dijo de que vas a ver cómo le hago y la vas a agarrar, ¿no? Y llega un momento donde pues uno no le cree, ¿no? O sea, es como, a lo mejor está bromeando. Y llega ese momento donde te dice, ¿sabes qué? Vas a operarla. Y pues te Ok. quedas en shock, ¿no? Y ya es como de que, no, pues a lo mejor la vas a agarrar como de juego, ¿no? Eso es lo que a mí me gustó porque empecé como jugando, vaya. O sea, Claro. un niño de, pues no sé, 12 años en ese momento que tenía, lo ve como un juego y es como de, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Y me empezó a dar la curiosidad y empecé a agarrarla. O sea, empecé a operar la máquina desde, como lo coloquialmente lo conocen, la manita de chango, ¿La pacha? la páchara, justamente el nombre que tiene, Ujú. la páchara. Y empecé en los almacenes, empecé a trabajar vaya en los almacenes, y de ahí me brinqué a la excavadora, que también fue mi segundo contacto en la máquina, y de ahí pues en las máquinas que ha tenido la familia es como el hecho de pues subirte a ver por curiosidad, ¿no? Y después empiezas a moverla o intentar operarla cuando claramente no se puede. Pero créeme que sí es muy, muy, muy interesante el hecho de pegarte incluso con los operadores, ver cómo, por ejemplo, la moto, ves que tiene como 7 12 palancas. Sí, Entonces, a mí me asombra el hecho de cómo los operadores mueven sus manos, ¿no? O sea, tienen que estar todo el tiempo izquierda, derecha, derecha, izquierda. ok. Y por ejemplo, ¿cómo es que surge esto de estudiar arquitectura cuando estabas metido en las máquinas? ¿El por qué estudiar arquitectura? Fíjate que hay muchos, vamos a llamarle como mitos, de que mi familia lo hace y lo tengo que estudiar. Fíjate que conmigo no pasó. A mí me empezó desde, o así que más pequeño, el hecho de que mi mamá iba a las obras precisamente. Bueno, un dato curioso, mi mamá no es nada de arquitectura ni ingeniera, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención y me empecé a meter con los albañiles, con los maestros, de que, oye, yo te ayudo a repellar. Y pues obviamente los albañiles te ven con cara de, Sí, pues, claro. ¿qué haces aquí, no? Entonces empecé ahí, desde ahí empezó mi amor a la arquitectura y terminé la carrera, pero como tal no me llamó tanto la atención irme por ese lado. O sea, a mí como tal no me gusta estar como encerrado en una Sí, oficina haciendo el diseñando, diseño. exactamente. Yo soy más como de campo, vete Ok. con las máquinas, vete en las construcciones. Eso es lo que realmente a mí me llama la atención. Ok, ¿y de qué manera puede ser como el complemento entre la arquitectura y la maquinaria? Tú ya como un profesionista en arquitectura, ¿cómo crees que puedes aportar en este rubro de la maquinaria? Fíjate que con la maquinaria te da, pues realmente es lo que estaba comentando hace rato, va mucho de la mano porque es lo importante. Ahora sí que prácticamente la maquinaria es la base para la construcción, ¿no? Para desde zapatas, cimientos, Sí, incluso hasta desde tu la... primera actividad hay una maquinaria, ¿no? Exactamente, así sea como le dicen el perrito, que desde Sí, el sí, sí. perrito ya es como Sí, maquinaria, claro. ¿no? Pues prácticamente es el complemento a la construcción, es lo que estaba diciendo hace rato. Mucha gente tiene como el mito de que pues, una máquina vieja me hace lo mismo que la nueva, cuando realmente no es cierto. Justamente me tocó con un cliente que me rentó una máquina nueva y él rentó una viejita, ¿no? Entonces, pues estaba desesperado porque pues, la viejita se le descompone, ¿no? Y la nueva, pues está trabajando y todo. Ujú. Y normalmente a veces en este ámbito, y más en Puebla, hay mucha competencia Claro, de que pues yo te doy el precio mejor, otros te lo mejoran. Y al final de todo está bien, o sea, es buena la competencia, pero ya muchos se lo llevan al extremo. claro. O sea, el hecho de que te digan yo te doy más barato, no, o sea, nosotros como arrendadores nos pega mucho. A los proyectos obviamente sí es mejor porque pues les ahorra un poco, ¿no? Claro. Pero finalmente no es lo mismo la calidad que te dan. Ese es para mí el hecho de que me comentes que desde qué momento inicia la máquina en la construcción. Ok, perfecto. Y entonces, por ejemplo, ustedes, bueno, en tu caso, ¿cuál es la maquinaria que más se puede decir que estás tú como en el día a día? O sea, ¿cuál es Fíjate en que las que más trabajas? la máquina que siempre se renta, como quien dice, hasta lo dice mi mamá, es el burrito de la construcción, es la páchara, o la retro, como lo Es el conocen, pan de ¿no? cada día, ¿no? El pan de cada día es la que siempre está metida, la que es sí o sí en una construcción debe de haber una pacharita. Ok. Esa es la máquina más importante en una construcción. Ok, y por ejemplo, para las personas que no sepan qué actividades puede realizar, eh, cuéntanos, desde una muy básica, por así decirlo, hasta algo ya muy, muy complejo. Vamos a llamar, la actividad básica de una pacharita es cargar. O sea, cargar un camión, un volquete, como lo conocen.
Y la compleja ya es hacer prácticamente zanjas. O sea, tú vas a decir, pues, una zanja no se ve tan complicada. Créeme que sí, porque hay veces donde la zanja tiene que estar atravesada y la máquina tiene que estar exactamente a la par. Entonces te impresiona el hecho de cómo un operador hace las maniobras para que no se voltee, porque pues aparentemente dice, se ve fácil, ¿no? Pero no, créeme que tiene sus riesgos de que se puede voltear, de que se puede embancar, y entre otras cosas que puede llegar a afectar, que llega a voltearse la máquina, incluso está el peligro para el operador y pues obviamente para la máquina, ¿no? Claro. Y por ejemplo, o sea, estás totalmente de acuerdo en que el operador hace a la máquina, no la Sí, máquina hace el operador. sí, no, el operador hace Bueno, es que realmente se complementan ambos, ¿no? O sea, si tú tienes un buen operador, la máquina va a estar bien cuidada y pues obviamente te va a dar un buen rendimiento, ¿no? Si tienes un operador que nada más trabaja por trabajar o hace las cosas por hacer, créeme que incluso hasta el mismo operador están poniendo en riesgo su vida. O sea, la Ok. máquina te la maltrata. Cuando veas una máquina, pues que le puede durar unos 20 años, cuando ves ya te duró 5. Y me ha tocado Ok. verlo incluso en proyectos grandes, mencionando aquí el famosísimo Tren Maya. Me tocó ver que hay operadores que máquinas, aquí lo manejamos por horómetro, ¿no? Máquinas de 0 horas, 500 horas ya no sirven. Ok. ¿Te imaginas la magnitud de Sí, la claro. persona de maltratar una máquina que ya no sirva? Prácticamente estamos hablando de 500 horas, son como 2 meses y cachito, 2 meses y medio más o menos. Entonces, sí, o sea, es un complemento básico y también, pues, a veces las personas o los operadores por querer trabajar te dicen, no, pues yo puedo operar esta, ¿no? Cuando realmente, pues, su fuerte es otra, ¿no? Entonces, Claro. cuando te dicen eso, pues uno se lo cree. Pero ya cuando tienes la experiencia de verlos cómo trabajan, les dices, ¿sabes qué? Mejor gracias, ¿no? Y a veces hasta se llegan a molestar, porque pues se sienten ofendidos de cierta Sí, manera, claro. ¿no? Y por ejemplo, ahorita que lo estás comentando, ¿qué toman en cuenta ustedes para decir este operador sí lo contrato o este no? O sea, estoy claro que todos llegan diciendo yo sé hacer todo, como lo comentas, sé Sí, hacer claro. todo, pero ¿qué toman en cuenta para poder decir este operador sí y este operador no? Fíjate que influye mucho, perdón, la actitud de la persona, porque muchos son apáticos y unos son empáticos, ¿no? Muchos se acercan y pues al arquitecto o la ingeniera le dice, ¿sabes qué? Haz esto. Y él te dice, ¿sabes qué? No, aguanta, mejor te lo haga así para que pues sea mejor el resultado. Y Dan muchos, soluciones, ¿no? Por así decirlo. exactamente, muchos te dan soluciones. Por ejemplo, mi gente veo que les da soluciones a los arquitectos, a los ingenieros, y no se molestan, porque ven que trabajan bien, son muy amables y los aceptan. Ok. Los aceptan. Incluso apenas me tocó ver que, digo, la arquitecta estaba desesperada, pero me decía mi operador, prácticamente está llorando, ¿no? Dije, no, pues échale la mano, porque pues, obviamente ellos ya tienen experiencia, ¿no? En ese Claro. ámbito. Por ejemplo, en este caso te estoy hablando de una plataforma. Él ya sabe cómo va la plataforma y se lo comenta al Arqui, ¿no? Y él dice de que, Arqui, hay que hacer mejor este trabajo porque si no, pues te puede pasar esto, ¿no? Y ella lo acepta y ve los resultados y dice, no, pues, o sea, te das cuenta que son las Ok. actitudes que realmente debe tener una persona. Y hay otras actitudes que dicen, no, pues yo nada más vine pues, a mover prácticamente, a rascar y a mover. Entonces son esas ciertas actitudes que te molestan y te incomodan, en cierto modo, porque dices, oye, pues, o sea, ayúdame, échame la mano y échale la mano también a las personas, ¿no? Sí, claro, o sea, es como la iniciativa del operador, ¿no? Para solucionar problemas y hacer más, o sea, no es que haga más trabajo, pero que tenga una visión de hacer un equipo de trabajo. Sí, exactamente, eso es importante. Incluso yo creo que tú también lo has visto, por ejemplo, con las escalas que he visto que haces, has visto cómo las personas son a veces, los operadores son empáticos o Ah, te sí. dicen, ¿sabes qué? Inge, vamos a hacerlo así, o tú les dices así y no se enojan. Porque me ha tocado ver que también hay operadores que se enojan. O sea, les das pues prácticamente una orden y se enojan. Es como de, oye, o sea, nada más échame la mano, ¿no? Sí, de cierta manera, sí. Son ciertas cosas que dice, este sí es un buen operador y este operador pues prácticamente con pincitas, ¿no? O sea, Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, digo, o sea, obviamente yo te hablo desde mi perspectiva de mecánica de suelos, en donde tú ya distingues un operador que ha hecho bastantes escalas o un operador que realmente no tiene ni idea, ¿no? sí, Hay unos que te exactamente. dejan una alberca cuando tú nada más quieres una cala, ¿no? Y llega un punto en donde en lo personal sí me llego a desesperar porque, bueno, o sea, muchos operadores hacen la excavación, se echa para atrás en el asiento, agarra mi celular y todavía no acabaron bien. Y hay unos que están al pendiente, incluso se bajan a ver y preguntar. O sea, sí ves dentro de los operadores como esa distinción, como tú lo comentas, entre quien sí quiere aprender hasta cosas que son independientes de la máquina, a quien nada más va a matarla o a cumplir el día, por A así matar decirlo. el tiempo, como quien dice, no, incluso por eso te digo, o sea, tú lo ves y lo agradeces, ¿no? Y si exactamente volvemos a lo mismo que es el rentar maquinaria, que tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy con esta persona a rentarle porque me trabaja bien y mucha gente, vamos a llamarle como coloquialmente, se casa, ¿no? Con el operador.
de que buscan esa arrendadora y dicen, ¿sabes qué? Pero yo quiero esta máquina con este operador. O sea, incluso te ha llegado alguna vez que te renten, ya no tanto por la maquinaria, sino por el operador. Sí, me tocó exactamente un operador, me dijo, ¿sabes qué? Ahorita voy a probar otros aires. Dije, sí, no tengo tema, ¿no? Y fui a otra obra y la ingeniera sí me dijo de que, oye, necesito que venga este operador. Dije, es que pues, se fue, no está acá. Es que necesito que me lo traigas, que me lo traigas. Y pues yo le hablaba a él, le digo, oye, ¿sabes qué te están buscando? Prácticamente ya estás casado acá. Y me dijo, no, es que no puedo. Y ya hasta que se dio la oportunidad, me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy libre. Dije, pues vente para acá porque te están buscando. No, los ingenieros, los encargados, en ese momento el terracero, estaban maravillados porque ya sabían cómo trabajaba él, porque se Claro. presta. Incluso también cuando hay momentos donde no se conocen las personas, porque sí me ha tocado, pueden trabajar muy bien, pero a veces tienen sus choques. Claro. Tienen sus choques, me tocó, justamente me ha tocado de todo ahorita, un topógrafo y un operador de retro. No podemos meter En el una tema moto. de niveles. Sí, en tema de niveles, Sí, es un justamente. clásico. Sí, me tocó porque no podemos meter una motoconformadora y era una retro. Y pues ves que la retro Sí, no nivela bien. No cumple bien la función que cumple la moto, Exactamente. ¿no? Entonces, el topógrafo, mis respetos para su trabajo, trabaja muy bien. Y empezó a dar niveles. Y llega un momento donde está el choque de ellos dos, porque el de la retro se desespera porque pues, no queda bien, ¿no? El Sí. topógrafo porque queda muy arriba o porque queda muy abajo. Llega el momento donde chocan y se enoja. Entonces, pues yo estaba ahí, entra la frustración de que, pues, oye, tranquilos, vamos a relajar el ambiente, Claro. no se enojen. Es un trabajo que sí va a salir, pero sí está esa incomodidad Sí, de es como decía de aflojo de es tu culpa, no es tu culpa, y ajá, a ver quién tiene justamente, razón y quién no, exactamente, ¿no? justo. Entonces llega ese momento donde pues ya no sabes ni de qué bando ir, ¿no? Ya que Sí, te quedas sí. neutral. Entonces sí me ha tocado ver de todo. Sí, sí, sí. Ok, oye, ¿y cómo es el proceso cuando tú rentas una máquina y hay que dejarla, bueno, obviamente hay que dejarla en la obra, el tema del cuidado, ¿no? O sea, como de que no las roben, de un velador, o sea, ¿ustedes igual cuidan esa parte o ya es como se le entregas al ingeniero o al arquitecto? ¿Sabes qué? Una vez que yo te la entrego, es tu responsabilidad y si bueno, pasa algo, pues ya es totalmente tu responsabilidad, ¿no? Es curioso porque sí, hay de todo, ¿no? Hay desde que la persona dice, ¿sabes qué? Pues así me la entregaste y así se va, y hay unos de que no, pues un inventario, ¿no? Pues realmente cuando nosotros rentamos, vemos el hecho a qué ubicación llega, ¿no? Porque pues como verán, pues México ya se puso un poco pesado, hay Claro. robos de maquinaria y pues todo, ¿no? Entonces sí preguntamos primero ubicación, ¿dónde va a ser la obra, no? Una vez que nos dicen dónde va a ser la obra, pedimos como de que, ok, es un área segura, pedimos un velador, en este caso, Que o... lo proporciona el cliente, por así decirlo. Sí, lo tiene que proporcionar Ok, el cliente. perfecto. Nosotros como arrendadores nada más te damos la máquina y el operador. Ok. Ellos como arrendatarios tienen que poner lo que son combustible, nómina y reparaciones. Vamos a llamarles reparaciones menores al 15% del valor de la máquina. Entonces, en eso son ponchaduras, cuchillas, entre otras cosas. Sí pedimos este velador para que la máquina no tenga, pues no las vayan a hacer algo, más que Claro. nada, porque hay gente maldosa. Sí, Te puedo sí. decirle, hay gente Sí, maldosa. sí, Y totalmente. te digo, me ha tocado donde pues nos rompen unas tapas, no, les roban pilas, las abren, nada más como que dejan todo revuelto. Y es como de que, oye, pues, ¿qué pasó? No, es que yo dejé un velador. Y pues, ¿dónde está tu persona? ¿No? ¿Dónde está cuidando? Y hasta eso nos ha tocado muchos clientes que nos dicen, no, pues nosotros respondemos por esos hechos, Ok. porque pues nosotros pusimos a la persona que debería estar, Sí. pero pues no cumplió con su función, ¿no? Entonces, y hay gente, hasta ahorita espero que no nos toque, que dice, ¿sabes qué? Pues, sí, no me lavo las manos y hazle como puedas, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo que uno como arrendador no quiere que Sí, pasar, por ¿no? supuesto. Sí, justamente. Entonces, sí me ha tocado buenos clientes que nos han Qué bueno. respondido esa parte, sí. No, y sí tiene mucho sentido porque no hace mucho nos tocó hacer una mecánica de suelos en el Estado de México y pues obviamente yo venía desde Puebla y nadie me la quería rentar. O sea, pregunté entre varias personas de ahí y nadie nos quería rentar el tema de la retro porque está muy fuerte la inseguridad. Ahora que lo estás tú platicando, ¿te ha tocado ver con algún compañero o así el tema de la inseguridad en el tema de la maquinaria? O sea, ¿sí has visto que se está pesado este tema? Sí nos ha tocado, vamos a llamarle que lo más comercial para los amantes de lo ajeno son las pacharitas. Sí, Son lo que más, las pacharitas, lo que más se llevan. Porque pues dicen que es lo más fácil, ¿no? O sea, la prendes, la arrancas y te la llevas. Y sí me ha tocado a un familiar, le robaron una pacharita y pues sí es como, pega mucho, ¿no? Meses claro, de es un trabajo, patrimonio, ¿no? años. Es justamente, y digamos, como vulgarmente dicen, no vale 3 pesos, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es un proceso difícil, digo, por eso ya hay seguros para la maquinaria, eso se agradece, pero el hecho de que aunque esté asegurada, pues no te quita el mal rato, ¿no? De Sí, que ya sí, te claro. quitaron tu máquina y luego pues
pues sí es la desesperación porque dices años de trabajo para que pues alguien más llegue y te lo quite, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahorita que lo comentas, por ejemplo, ustedes tienen un checklist de que el cliente tiene que cubrir estos puntos para que ustedes les puedan rentar o son flexibles en esa parte. Fíjate que mucha gente, exacta, como comentas, no te quieren rentar cuando eres foráneo porque piensan que les vas a hacer algo. Me ha tocado que me dicen, oye, quiero una máquina para México. Y pues uno sí se espanta porque dice, pues Allá hay varias, ¿no? allá hay muchísimo, allá es la cuna de la maquinaria prácticamente. Sí, 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 claro. Entonces uno sí se saca de onda, pero pues ya como quien dijera, en este ámbito todos nos conocemos, ¿no? Preguntamos de que, oye, ¿conoces a esta persona? ¿Conoces a esta persona? Y ya es cuando te van a decir, no, sí lo conozco, dale para adelante. Ok. Y dices, bueno, va. Pero hasta ahorita sí, en lo personal nosotros no vamos a zonas, vamos a llamarle zonas calientes, ¿no? Que son pues Guerrero, un poco Oaxaca, a lo mejor vamos a llamar también un poco de Tabasco, Veracruz, más o menos por esas áreas, y el norte, prácticamente para allá no vamos. Hay gente que sí se va, sí se va, y son conocidos, y digo, pues ahora sí que mis respetos, porque sí se la avientan a lo Es un grande. volado, ¿no? Por No, así decir. sí, es un volado. Y mucha gente busca para Guerrero, fíjate que mucha gente busca para Guerrero, pero sí, al menos nosotros como tal no vamos. Ok. Sí, ¿Qué es lo más lejos que han llegado entonces ustedes? Fíjate que nosotros lo más lejos que hemos llegado es a Yucatán. Yucatán, la península yucateca, que fue exactamente por el proyecto que te mencioné. Y fue una buena experiencia. ¿Y cómo fue el proceso desde el salir de acá? ¿Cuánto tiempo se hicieron? ¿Cómo es el proceso para un flete? Porque hay clientes que a veces, no sé, tú les puedes dar un precio y venden un flete o así, o sea, oye, ¿por qué tan caro? Pero ya no ven toda la logística, que no nada más es llegar, ¿no? Fíjate Cargarla, que, el traslado, todo. ¿Cómo es ese proceso? Fíjate que ese tema también es otro tema muy aparte a la maquinaria, ¿no? Que es el movimiento de maquinaria que también estamos metidos. Empieza desde que, pues empiezas, ahí se va por kilómetro, ¿no? Porque sí es pesado. Estamos hablando que en un tráiler para llevar una máquina son de casi un día, 2 días, ¿no? Porque van más despacio como en un carro. Entonces, cuando empieza esto, nos hablan en noviembre más o menos, ¿no? Ellos cotizaron aparte el transporte, porque pues normalmente a veces ponen 2 máquinas en uno, ¿no? Ok. Entonces se van en noviembre y llegan allá lo que es en su patio de esa empresa. No voy a decir nombres porque si no al rato se van a decir cosas y pues no. Sí. Entonces llega a su patio de esa empresa y es un patio donde llegan maquinarias. O sea, llega un mundo de maquinaria. En ese momento llegó un mundo de maquinaria que tú dices, pues, ¿de dónde salió tanta maquinaria? Sí, ¿no? sí, me tocó ver alguna vez por ahí. Entonces, ya la maquinaria exactamente pasa por un checklist, que no tire aceite, que no tenga fugas, que no venga mal. Y llega ese momento, me acuerdo que yo me fui un 25 de diciembre para allá. En Navidad te tocó. Sí, me tocó en Navidad, 25. Por acá acabaste la cena, te despertaste y vámonos. No, ni siquiera fue Ni cena, siquiera ya sabía lo que iba, me dormí y vámonos. O sea, fue como de que pues ya urge que estés allá, porque Sí, nosotros estamos muy al pendiente de las máquinas. Eso sí, se lo agradezco a mi abuelo que nos hizo de que tú tienes que estar ahí pegado 100% a la máquina, que nada le falte, que todo esté bien, porque hay empresas que también pues las llevan. Sí, sí, claro, es Y como de nada más, yo nada más cobro renta y ya Ajá, ahí a ver cómo ya se no arregla, saben ¿no? cómo está la máquina, Sí, ya no claro. saben si puede andar, pues ya no sabes nada, ¿no? Entonces, eso se lo agradezco a mi abuelo, lo repito, porque nos metió mucho en ese ámbito. Y ya pasa el checklist y todo, y empiezan a trabajar. O sea, tú me hablas de la logística, pero pues en este caso perdón, es que me desvié mucho. No, claro. Ven mucho lo que son kilometraje, obviamente, pues el sueldo del operador, porque obviamente la vida de un trailer es muy pesada, muy, muy pesada. Y de ahí, pues obviamente también la ganancia para el camión, ¿no? O sea, que tenga su propia ganancia. Y ya ese es el proceso más o menos, vamos a llamarlo rápido para el traslado. Entonces, digo, te repito, llega a ese patio, ellos vuelven a hacer otro checklist de la máquina. Una vez que dan el visto bueno, se va prácticamente ellos le dicen tramo, ¿no? Va a su tramo y empiezan a trabajar. Ok. Sí, te digo, estuvimos allá 5 años. O sea, 5 años. 5 años estuvo. estuvimos allá. Sí, prácticamente pues toda la pandemia. Sí, ¿no? Entonces, ok. pues sí, allá te digo, viste de todo, vi de todos los operadores, vi incluso, como le dicen, chalanes, ¿no? Chalanes intentando ser operadores, que se adaptaron muy bien y como ven que ganan mejor. Sí, claro, Entonces, ¿quién les da da ese salto, no? Exactamente, entonces ven que ganan bien, ellos también quieren la cosquilla de querer ganar lo mismo, y se suben. Y hasta eso hay unas personas, hay unos chalanes, o en este caso ya son operadores, que sí, pues sí les va bien. Pero para eso te piden un DC3. Sí, como seguridad, bueno, de la maquinaria, ¿no? Para la Ajá, seguridad, todo es capacitado, que estás apto para... capacitado para esa máquina, ¿no? Porque también es como de que, yo creo operador, ya me subo, ¿no? Te Claro. piden un documento que avala que eres operador de esa Sí, máquina. sí. Entonces eso también es muy importante decirlo, porque muchos van a No, decir, sí. no, pues soy operador y pues me subo, ¿no? Pero sí hay un documento de por medio que te pide a veces la empresa, y mucha gente paga
como todo, ¿no? Para que se los den. Pero pues ya te das cuenta cuando están trabajando. El hecho Ahora de sí que a la como mera están- hora de los golpes, de los Ah, madrazos, a ver, por así cuando ya no decirlo. están, ya no saben ni para dónde ir, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, esa parte sí, también es muy importante. Ok, y por ejemplo, para los ingenieros civiles o arquitectos que nos estén viendo, ¿qué le recomendarías tú que es importante que ellos por lo menos conozcan para poder hacer el arrendamiento de maquinaria? O sea, algunos puntos claves que por lo menos ellos tienen que tener claros. Fíjate que puntos claves para una buena máquina, el operador. El operador. 100% El primero y el más Primero importante. el operador. Ya después ven la máquina, porque te digo, muchas personas dicen, es que me hacen lo mismo una nueva que una vieja, pero no es cierto. Esa es, para mí, yo me enojo cuando eso dicen, porque no es lo mismo una máquina reciente Claro. con mejor desempeño a una viejita, que sí te hacen lo mismo, ¿no? Te rascan, te cargan, pero a veces mucha gente pide eficiencia, ¿no? Y bueno, lo mismo, existe la competencia. Está bien que exista la competencia, pero mucha gente a veces no ve esa parte, ¿no? O sea, el rendimiento de una buena máquina. Yo no estoy diciendo que no contraten máquinas viejitas, porque pues también hay muy buenas. Sí. Hay personas que las tienen muy bien cuidadas, y mis respetos para esas personas, porque también los conozco que tienen. Pero sí, siempre se tienen que fijar tan solo en el operador, ¿no? Como desde que llega, desde vamos a llamarlo, cómo se acerca a ti. Sí, el trato, ¿no? El trato que tenga contigo más que nada. Y ya ver después de eso su desempeño, ver cómo empieza a trabajar. Si ves que empieza como que a azotar la máquina, se empieza a enojar, pues dices, oye, qué Sí. bueno, ¿qué pasó aquí, no? Sí, eso es para mí lo más importante, es el operador. Ok. Y por ejemplo, para los que nos están viendo igual, platícales cuáles maquinarios ustedes rentan para que también sepan desde ahorita. Prácticamente rentamos de todo, desde pipas de agua, excavadoras, pacharitas, motoconformadoras, les llaman bulldozer o tractor de orugas o tractor topador. Y pues en general todo lo que es maquinaria pesada, hasta movimiento también de maquinaria pesada tenemos. Ok, y para los que no sepan bien qué actividades hacen, si nos puedes decir, por ejemplo, no sé, el bulldozer hace esta actividad para que las personas que como que no sepan bien, desde ahorita vean que para cierta actividad que van a requerir esta máquina. Prácticamente lo que te hace el bulldozer es despalme, ¿no? Como le llaman topador. Mucha gente a lo mejor va a decir, no, no es cierto, ¿no? Pero para mí el bulldozer puede ser taludes también. Tengo un operador que mis respetos también para él, cómo hace sus taludes. Incluso hay taludes que los ves muy inclinados y dices, oye, espera, hasta te agarras tú mismo desde tu carro, desde donde estés, y lo baja con tranquilidad. Lo que hace el bulldozer, te digo, es hacer taludes o hacen, ¿cómo se llama? Movimientos de tierra, ¿no? Empiezan a mover movimientos de tierra para que a lo mejor llegue una excavadora y carga. Eso es lo que hace el bulldozer. Ahora, la excavadora, pues nosotros la ocupamos para despalmes, para, ¿cómo se llama? Acarreos, movimientos de tierra. La motoconformadora se ocupa para nivelación de terrenos. También lo ocupamos para nivelación de terrenos. La pacharita, pues como quien dice, ¿no? El burrito, excavación, movimiento, hace de todo, te hace de todo. Y pues, ¿qué más? El vibro, pues te compacta, ¿no? Tu superficie para que quede firme, vaya. ¿Qué otra máquina? Bueno, la pipa, pues ya sabemos. La pipa, pues te riega, ¿no? Tú mezclas el material para que ya. Y por ejemplo, hay gente que a veces no sabe diferenciar entre excavadora y retroexcavadora. Fíjate que ha A pasado grandes mucho. rasgos, ¿cuál es la diferencia? Porque ahora sí que parece chiste, pero de verdad Sí pasa, me ha pasado. Yo creo que te han marcado, oye, ¿me puedo rentar una excavadora? Y ya que ven, no, es que yo quiero la otra, no, viceversa. Justo pasa y les das un precio. Oye, ¿por qué tan cara? Pues es que te estoy mandando esta. No, es que yo quiero la otra. Ah, pues que hubieras dicho, ¿no? La diferencia es que la retroexcavadora o la pacharita, como la conocemos, es neumática. Y trae la manita de chango o el brazo y el bote delantero. Esa es la retroexcavadora. Ya la excavadora es la de orugas. Existe desde 6 toneladas hasta, me parece, 90 toneladas, que ya son los que usan en minas. Son unos monstruos, la verdad. Esa es la diferencia. Prácticamente la excavadora nada más tiene un brazo y orugas. Esa es la gran diferencia. Ok, y ya para que vayamos terminando, cuéntame, hoy cuál es uno de tus proyectos en donde más estés como orgulloso de tu maquinaria, que sepas que está en una obra de importancia o que por lo menos tú sepas que representó un reto y ahí va saliendo el jale, por así decirlo. Créeme que el proyecto que más me ha marcado ahorita mi vida, que ya estuve como tal dentro, sí fue el Tren Maya. Voy a hacer un paréntesis aquí, no estoy ni a favor ni en contra, porque luego mucha gente se ataca de que, oye, es que los bosques. Hace tuvimos igual una entrevista y fue sin temas políticos. Sin temas políticos. Desde el lado de vista de ingeniería o de arquitectura. Aquí puro laboral. Sí, fíjate que ese fue el proyecto que más me marcó, porque me metí de lleno. O sea, desde tratar al operador, desde llevarlo hasta su cuarto, porque sí es un tema de que nosotros cuidamos, que él se sienta cómodo más que nada, ¿no? Claro. Porque imagínate, sí hubo jornadas laborales que sí fueron muy demandantes y pues que
Bueno, pues es que ya no, los voy a quemar por allá, no lo voy a decir. Pues sí eran jornadas laborales donde pues dice, oye, está muy cansado, ¿no? Y nosotros sí somos de que, oye, pues, ¿qué necesitas? No, pues Claro. tengo un agua. Por lo ¿no? menos una coquita, ¿no? Como Sí, dices. una coquita sí les llevamos, luego llevamos desayunos o le marcaban los trabajos, oye, ¿qué necesitan? Voy a pasar por acá. No, pues tráeme Claro. algo, hasta le decían hasta los cigarros para que Claro. esté activo, ¿no? Entonces, ese fue el proyecto que más me marcó en estos pequeña trayectoria que yo llevo, Ok. porque siendo sincero, yo quería, pues prácticamente, como quien dijera, irme muy aparte, ¿no? Volar aparte. Y se me ha dado, o sea, sí, sí se me ha dado la oportunidad y créeme que sí lo agradeces. Lo vuelvo a recalcar, los operadores son muy buenos que te acogen y te ayudan a hacer las cosas, ¿no? Hasta incluso de que, oye, Inge, Arki, porque hasta eso me confunden, me dicen Arki y me dicen Inge, Sí, ya, sí. ya tengo los dos Sí, títulos. ya todos andan tan archi. Sí, ya todos te confunden. Ujú. Entonces agradezco esa parte y siempre me voy con ellos. Siempre se los digo gracias por echarme la mano, gracias por estar conmigo y pues seguir ahora sí que seguir en este barco, porque no es fácil. Créeme Sí, que hay claro. veces cuando no hay trabajo, la Sí, gente a sí. veces se desespera, ¿no? De que, oye, pues es que me están hablando. Ahora sí que pues, en lo personal, si tú te quieres ir adelante, tú tienes las puertas abiertas conmigo y yo te recibo cuando quieras, ¿no? Y hay gente que se enoja y se pone indignada. No, pues ya te fuiste, ya vete, ¿no? Pero no, yo sí me voy mucho de la mano. Que es un tema muy común en esta parte tanto de albañilería como operadores, la rotación del personal, ¿no? Exactamente. Es algo muy común. Incluso pues, como en construcción los albañiles a veces sí te dicen, oye, Arkin, que vas a seguir habiendo trabajo. No, pues espérate tantito, ¿no? Y te digo, llega la desesperación. Obviamente, ¿no? Familias, todo Claro. eso. Pero a veces yo le digo a mi gente, ¿saben qué? Échenme la mano. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, sí échenme la mano. Porque pues no, ellos lo están viendo, ellos lo están viviendo. No es como Claro. que los estés engañando, ¿no? Pero sí, ese proyecto fue el que más ha marcado hasta ahorita mi pequeña trayectoria. Ok, y ya para que vayamos terminando aquí, ¿algún consejo que quieras dar tanto a ingenieros como arquitectos en este tema, como operadores que por ahí uno no esté bien? Fíjate que algún consejo que le pueda dar es que pues disfruten su trabajo. O sea, realmente disfruten mucho su trabajo. No siempre las oportunidades se pueden dar como nosotros esperamos. Y pues nada, o sea, realmente disfrutar, te digo, disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso de cada obra, cada construcción, cada cala de terreno. O sea, todo se tiene que ir disfrutando. Ok, no, y pues muchas gracias, Arki, porque creo que este es un tema que como ingenieros civiles o arquitectos a veces lo dejamos pasar, pero ya a la hora de los madros, por así decirlo, estamos ahí sufriendo por las máquinas, ¿no? Y que nos des este panorama completo de la maquinaria, pues sí es un gran aporte a las personas. No, muchas gracias a ti por hacerme la invitación. Digo, vi tu trabajo y la verdad yo admiro a todas las personas que conozco porque es un trabajo, pues, de reconocerse, ¿no? No ha sido fácil llegar hasta donde estás. Puertas que te abren, puertas que te cierran. Sí, claro. Entonces yo te agradezco mucho este espacio que me hayas invitado para comentar un poco más de maquinaria. Digo, porque como te había dicho, a veces no conocemos más allá de Claro. lo que es la maquinaria pesada, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes para que si algún día quieren una renta? Digo, se los voy a poner en la descripción, pero igual para que tú nos puedas comentar. En Facebook nos encuentran como Constructora Pontaza y en Instagram nos encuentran como pontaza.10. Ok, ahí igual, si necesitan una maquinaria, aquí con el Arki sin ningún problema. Y pues muchas gracias igual por ver este episodio. Ya vamos, creo que es el 10, si no me equivoco. Ya perdí la cuenta, pero sí es el 10. Gracias, Omar, otra vez por aquí por los videos. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias, Arki. Cuídense. Muchas Nos vemos en gracias, la próxima. Gracias. Bye.